Podcast El Tiempo. 210 contratos firmados en menos de 3 días y que ascienden a más de 13.000 millones de pesos tienen en el ojo del huracán a la ministra del Deporte saliente, María Isabel Urrutia, otrora gloria del levantamiento de pesas. El presidente Gustavo Petro calificó sus actuaciones como indelicadas y la declaró insubsistente de su cargo. Pero, ¿de qué dimensión es este escándalo y qué daño le hace al gobierno? ¿Qué responde la exdeportista olímpica? Es miércoles 8 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de hoy de El Tiempo. El remesón de ministros en el que durante unos días estuvo hablando del impacto que tenía la salida del entonces ministro de Educación Alejandro Gaviria también enmarcaba la salida de otras dos ministras, y una de esas en particular se ha convertido en protagonista esta semana. Se trata de María Isabel Urrutia, la entonces ministra del Deporte. En ese momento los colombianos se preguntaban qué estaba pasando, por qué salía, si tenía que ver con una especie de estrategia alrededor de la salida de Alejandro Gaviria. Sin embargo, la ola ha ido creciendo y hoy no se trata simplemente de un cruce de comentarios, sino también de serias acusaciones por una serie de contratos, entre ellos los firmados a última hora, ya cuando se conocía la salida de la ministra. Estamos con Lisandro Rengifo, redactor de Deportes, y quien ha estado cubriendo este tema porque el deporte se convierte de repente en la noticia nacional, no por las habituales razones por las que hablamos de deportes. Lisandro, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo va? Lisandro, ¿de qué dimensión es toda la situación alrededor de la otrora gloria del deporte María Isabel Urrutia? Pues es muy grande, Carlos, porque esto de los contratos, esto de la firma de los contratos, bueno, no es temporáneo, sino después de que a María Isabel le dicen que ya no es más la ministra y se pone a firmar todos los contratos. Pues eso fue como el florero de Llorente, ¿no? Fue como el punto para que estalló para que el presidente reaccionara y la declarara insubsistente. Pero si usted analiza, eso fue en los últimos días. Para que ella saliera o para que Petro decidiera no contar con ella, pues eso venía ocurriendo, o sea, esos problemas se estaban presentando desde hace mucho tiempo. Entonces, yo digo que es el florero de Llorente fueron los contratos, pero es que la administración de María Isabel no fue la mejor. En ese momento, cuando se conoció la salida de la ministra, que se habló de cómo había sido un anuncio sorpresivo, ella salió a decir en diferentes espacios, entre ellos las redes sociales, acerca de una serie de irregularidades que ella había encontrado durante su gestión y cómo había buscado limpiar el ministerio de todo eso. Fue de hecho bastante activa durante ese día, diciendo una y otra vez que había intentado detener mucha corrupción que había en la institución. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, pues en esas entidades gubernamentales hay mucha corrupción, de eso sí, pues ese descubrimiento no es nuevo. Tal vez ella se coge de ahí porque pues ese es el caballito de batalla de Petro o de todos los gobernantes, tratar de acabar con la corrupción, algo que nunca se presenta, algo que si uno va a la verdad, eso nunca pasa, es al contrario, o sigue igual, o baja un poquito, o sube, pero nunca desaparece. Yo lo que creo, Carlos, es que hubo más cosas, como que en esa posesión de Astrid Rodríguez, que es la nueva ministra, Petro enfatiza que es que la educación física es la clave, que siempre ha sido la clave y que él quiere que esa sea la clave, que el país renazca en ese sentido y le recomienda a la ministra que haga eso. Y él lo dice claramente que eso se había acabado y que por 6 meses, me acuerdo tanto que levanté el texto, dice, por 6 meses eso no se pudo hacer. Listo, a María Isabel le cobran eso. También le cobran lo de los Juegos Nacionales. Eso es en noviembre y el eje cafetero no es que no los vaya a hacer, no es que se vayan a cancelar porque no se pueden cancelar, sino que pues es la realidad. Las obras sociales o las obras de los Juegos Nacionales no están atrasadas y es muy probable que muchos deportes se vayan a otras ciudades. De igual manera, le cobran
esa prepotencia, ese orgullo, esa forma de manejar el ministerio. Marisabel fue una persona que no tuvo contacto con los jefes de carrera, no tuvo contacto con la gente del ministerio, no tuvo un buen feeling con las personas que tenía que hacerlo, ¿sí? Con las que tenía que trabajar. Eso también influyó mucho, pero importante es que ella trató de hacer un cambio, pero lo hizo para mal. Parte de lo que argumenta es que no había funcionarios suficientes para todo lo que tenía que hacer. ¿Es esto cierto? Tenía suficientes funcionarios para hacerlo. Pues el ministerio eso es grandísimo, pues uno que conoce la entidad que ha ido allá, pues eso no es una entidad de 300 personas. Y yo creo que lo que a ella le molestó es que en esas entidades usted no puede a veces trabajar con su gente porque hay muchos funcionarios de carrera que no se pueden remover. O sea, están ahí atornillados a su puesto, hagan las cosas bien, mal o regular, pero están atornillados a su puesto y usted en una nueva administración no los puede cambiar. Generalmente, y como se dice, pues cada torero llega con su cuadrilla. Y en estas entidades así, sí y no, porque hay funcionarios que están de carrera, no se pueden declarar insubsistentes o no los puede sacar, pero sí puede hacer la remoción en los puestos donde se puede realizar eso. Yo creo que sí tenía, o sea, no pudo uno meter a las manos al fuego por todos los funcionarios, pero el Ministerio del Deporte es una entidad que tiene muchas personas capaces. La exministra Urrutia se defendió de los señalamientos diciendo que esos contratos eran necesarios, pues no había suficientes funcionarios en esa cartera. Esto le dijo a Noticias Caracol. Para mí no, porque era necesario hacer las contrataciones, porque en este momento el ministerio solo estaba funcionando con 166 funcionarios. El sindicato nos requirió con una carta que había mucha carga laboral y por eso lo hice. Y segundo, los otros aquí han dicho que he malversado los fondos del ministerio. Solo fueron 23.000 millones de pesos, que la mayoría de esa plata fue para las federaciones deportivas. No ha pasado más. El ministerio, cuando yo lo cogí, tenía 2.500 OPS y yo no veo hoy por qué hoy ven como un delito que hoy yo estaba dejando al ministerio, que puede funcionar con aproximadamente 400 funcionarios más los que tenemos de planta. De hecho, un artículo del Tiempo menciona 5 que llama pecados capitales de la ministra durante esa gestión. Fueron solo 6 meses, pero se habla de una serie de inconsistencias. ¿Cuáles fueron esas principales inconsistencias? Mire, yo creo que los Juegos Nacionales, yo creo que María Isabel se demoró en meterle el diente a eso. Creo que ella llegó en agosto, los Juegos Nacionales estaba un año larguito, pero cuando ella asume eso, cuando nombra al director de los Juegos, es que en los Juegos ella nombró a Baltasar Medina hace más o menos un mes y medio, y los Juegos son en noviembre. También se puso a pelear o cazó pelea con el Comité Olímpico Colombiano, tanto que siempre, durante toda la administración de cuando era Coldeportes, cuando era el instituto y cuando se convierte en ministerio, pues el dinero de las federaciones las maneja directamente el Comité Olímpico. ¿Por qué? Porque es una entidad que tiene el suficiente personal para administrarlo. Uno, dos, tiene la suficiente capacidad para contratar los técnicos, porque no es lo mismo que la federación contrate los técnicos al Comité Olímpico, que lleva una estadística, un seguimiento a federación por federación, a deportista por deportista, con miras al ciclo olímpico. También el otro punto fue que ella no dio pie con bola con el problema del fútbol colombiano. Si bien la Federación Colombiana de Fútbol es una entidad privada,
pues ella tampoco se metió de lleno a analizar todo ese problema. Y a raíz de eso, pues ella desde el principio prometió una liga fuerte de fútbol femenino y eso nunca se consiguió. ¿Y qué papel juega en toda esta tensión la política Dilian Francisca Toro? Carlos, se maneja, aunque en la posición de la nueva ministra de Astrid Rodríguez, me acuerdo que el presidente Petro dice tajantemente, palabras más, palabras menos, es que como están diciendo que esto es el ministerio es un puesto político, pues claramente les vamos a demostrar que no, y por eso la tenemos a usted, porque usted es una persona capaz, que conoce el deporte, pero siempre ese puesto siempre lo han manejado Lilian Francisca, siempre ha sido una cuota para ese sector político. Petro dice que no, pero pues realmente sí se viene manejando de esa magnitud, de esa forma. Sin embargo, pues esperemos que este nuevo cambio o esta llegada de Astrid Rodríguez tenga esa posibilidad de quitarse un poquito ese San Benito de ser un cargo político y que llegue una persona que sepa del deporte, que conozca la problemática del deporte y que trate de solucionarlo. Por su parte, Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, anunció que verificarán la legalidad de los contratos. La Secretaría de Transparencia, a partir de las alertas recibidas sobre los presuntos malos manejos en la contratación anterior del Ministerio del Deporte, encontró que entre el 1 de enero y el pasado 6 de marzo se firmaron un total de 206 contratos por valor superior a los 21.494 millones de pesos, de los cuales 25 se firmaron entre el 28 de febrero y el 6 de marzo por un valor superior a los 16.339 millones de pesos. Situación que parece ser irregular teniendo en cuenta el ritmo de la contratación de la entidad, pero sobre todo que se causó luego del anuncio de la salida de la ministra del Deporte. La Secretaría de Transparencia le ha solicitado a la Oficina de Control Interno de esa entidad que nos envíe copia de cada una de esas contrataciones, para lo cual luego verificaremos y enviaremos ese encaje a los entes de control para que se tomen las acciones al respecto de manera contundente y a fondo. Este gobierno no tolerará la corrupción, venga de donde venga. La dimensión de lo ocurrido en los últimos días es probablemente uno de los escándalos administrativos más grandes y además particularmente más obvios, en el sentido en el que ocurre en los días en los que evidentemente al ejecutar estos contratos era muy visible, es decir, se había informado su destitución, de repente empieza a firmar todos estos contratos en medio de puede ser la rabia o la sensación de haber sido dejada por fuera de toda la movida del gobierno Petro. ¿Por qué procedió así, María Isabel Urrutia? Yo creo entender que todo parte de una sola cosa. Yo creo que María Isabel estuvo mal asesorada. Yo considero que ella no se rodeó de las personas ideales y tampoco sabía a ciencia cierta o no conocía el dedillo cómo es manejar un ministerio. Porque una cosa es ser usted congresista, otra cosa es ser usted deportista, pero otra cosa es manejar un ministerio. O sea, es totalmente distinto y yo creo que cuando usted no tiene la suficiente claridad de cómo manejar una cosa, tiene que rodearse de gente capaz y de gente que lo oriente para mínimamente hacer las cosas medianamente bien. Para nadie es un secreto que es un problema gigante que usted firme todos esos contratos a las horas que los hizo, por el dinero que los hizo, de un momento a otro se puede llegar a meter un problema. Como María Isabel Urrutia no sabía eso y comenzó a hacer esas arbitrariedades yendo en contra de de todo un sector como es el gobierno actual. O sea, a nadie le cabe en la cabeza, sabiendo que usted se puede meter en un problema como se metió, porque la gloria del deporte colombiano hoy ya no lo es. Esa medalla de oro hoy no se acuerda nadie que fue una medalla de oro olímpica, que fue la primera mujer en tenerlo, sino todo el mundo se va a acordar de que ella fue echada de su cargo por corrupción.
Precisamente, Lisandro, recordemos un poco cómo fue esa gloria de María Isabel Urrutia, es decir, el momento de esa medalla que es pionera, además, dentro de nuestra historia olímpica. Sí, ella es la primera medalla de oro olímpica que tuvo el país, la primera mujer en obtenerla, y eso fue en Sydney 2000. Resulta que hay muchas anécdotas de eso, y es que, por ejemplo, María Isabel, ella no estaba dentro de la delegación colombiana, sino fue una invitación, fue como una wild card, que como se conoce en el tenis, para ser parte de la categoría de los más 75 kilogramos de las pesas. María Isabel entrenó con Gancho Carrusco, quien fue el técnico que le dio tanta gloria en las pesas, el búlgaro que le dio tanta gloria en las pesas a Colombia, dirigida por él, haciendo muchos sacrificios como bajar de peso, porque María Isabel era una persona que pesaba más de 75 kilogramos, pero tenía que obligatoriamente llegar a esos Juegos Olímpicos en el peso reglamentario. Y se da toda una estrategia para que ella sea la gran figura de los Juegos de la delegación colombiana. Ella estuvo en el atletismo, incluso ella tiene algunas marcas todavía vigentes del atletismo. Después Gancho la convence de que haga las pesas. Y por encima de todo, porque Gancho tuvo muchos problemas por la estricta disciplina que tenía como entrenador. María Isabel le creyó a él, se embarcó en esa aventura y en esos Juegos Olímpicos de Sydney fue la gran estrella de Colombia. Luego María Isabel se encargó como de delinear el camino de las pesas y eso sirvió para que Gancho fuera el seleccionador colombiano independientemente de todas las críticas y las exigencias que le tenían. Pero esa medalla olímpica, para mí, pues es el primer oro, partió la historia del deporte olímpico colombiano en dos. Una situación como esta, en la que, por ejemplo, desde Transparencia empiezan a analizar todos estos contratos y probablemente a reversar o a generar una serie eventual de demandas o todas las consecuencias posibles que puede tener no cumplir los contratos que ha firmado. ¿Qué efecto podría tener a futuro sobre el entorno deportivo, sobre las instituciones deportivas que dependen de alguna forma de este ministerio? Carlos, tal vez lo del dinero y toda esa cuestión, pues sí, es muy complicado, es una parte importante, pero yo en todos estos años que he venido siguiéndole la pista al deporte olímpico, yo creo que este es el peor momento en que está el deporte colombiano en ese sentido. ¿Por qué? Porque venimos de una administración anterior donde los resultados no fueron buenos, con todo el dinero que tuvieron, con todo el proceso que tuvieron. Hoy en día estamos a marzo, abril, mayo, estamos a 3 meses de los Juegos Centroamericanos. En octubre son los Juegos Panamericanos. En un año larguito son los Olímpicos de París. Estamos en pleno año de campeonatos mundiales de diferentes disciplinas y de clasificaciones olímpicas. Y hoy las federaciones no tienen un peso, los atletas no tienen un peso para su preparación. Una medalla olímpica no se consigue de la noche a la mañana. Por eso es que yo digo que es el peor momento del deporte colombiano, porque el ciclo olímpico, como los Juegos Olímpicos de Tokio fueron hace 2 años, en el 2021, por esto de la pandemia, pues el ciclo olímpico no son de 4 años, sino de 3. Todo se acortó. Entonces, en este momento el proceso olímpico colombiano está casi que parado, casi que en cero. Entonces, cuando termine París, y si los resultados son malos, no podemos echarle la culpa a los deportistas que fueron a los Olímpicos de París. Mire que estamos a un poco más de un año y miren lo que estamos hablando. No hay dinero, falta la preparación y una medalla olímpica no se consigue de la noche de la mañana. Entonces yo creo que si nos va mal en París, no es porque nos fue mal en París, sino porque es que eso viene desde hace muchos años atrás, empezando este problema del cambio de ministro a los 6 meses, volver a comenzar a darle otro aire, mirando los contratos, mirar la federación, no se han contratado los técnicos, en fin, es un caos terrible que el deporte colombiano de alguna manera se va a ver reflejado en los malos resultados. Gracias por acompañarnos en el café de hoy.
Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de esta, la comunidad de El Café de Hoy. Advertimos que este no es un grupo de WhatsApp. Este episodio fue producido por Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solano.